lágrimas de arrepentimiento, y nos vamos a basar en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14, versículo 66 al 72. Vamos a basarnos, esta es nuestra cita bíblica base. Para los que están anotando, querido Radio Escucha, adelante, puedes anotar. Es el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo del 66 al 72. Así es que este es el Marcos, capítulo 14, versículo 66 al 72. Esta es la cita bíblica base. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no te conozco, ni sé lo que dices. Y salió, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Qué triste, qué situación la del apóstol Pedro. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo, en un momento, hablando con Pedro, Pedro le dice: yo te seguiré donde quiera que vayas, yo no te voy a dejar, no voy a dejar que muera, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y tantas cosas que habló Pedro a nuestro Señor Jesucristo. Jesús se voltea y le dice: Pedro, bien te digo que antes de que cante el gallo 2 veces, tú me negarás 3 veces. 3 veces me vas a negar. Y miren, tal y como nuestro Señor Jesucristo lo dijo, el apóstol Pedro lo negó. Bueno, que en ese momento era Pedro, el discípulo Pedro, lo negó 3 veces. Pero hay algo en el que nos vamos a centrar, que es en el versículo 72. Ahí nos vamos a centrar. Y dice: y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. En el versículo o más bien en la parte que nos vamos a centrar más, es: y pensando en esto, lloraba. ¿Qué es lo que pasó con Pedro? ¿En qué estaba pensando? Bueno, pensó en el momento en el que negó a nuestro Señor Jesucristo, cuando se acordó que Jesús le dijo que lo iba a negar, y justamente se cumplió como nuestro Señor Jesucristo lo dijo, y él pensaba esto y lloraba. Consideró que había negado al Señor. Punto número 1. ¿Qué pasó con Pedro? Consideró que había negado al Señor. Y aquí es donde quiero hacer una pregunta. ¿No hemos hecho nosotros algo semejante? ¿Quién de nosotros, querido Radio Escucha, en algún momento no ha negado a Jesús? Y aquí me refiero a las personas que tanto conocen de Cristo como no conocen de Cristo. Las personas que no conocen de Cristo, claro que no puedo decir que han negado al Señor, porque ni siquiera se han acercado a recibir de Jesucristo. Pero lo han negado con sus hechos. Lo han negado en cierta manera, porque sé que muchos han escuchado hablar de Jesucristo. Sé que en esta ciudad de Lázaro Cárdenas, sé que en este estado de Michoacán, sé que en este país de México, muchas personas han oído hablar de Jesucristo y lo han negado. No han querido saber nada de Él, no quieren saber nada de Él. Han ofendido a Dios, como sé que lo he ofendido yo, como sé que lo he ofendido muchas personas, porque casi por lo regular toda la humanidad, todas las personas ofendemos en algún momento a nuestro Dios Todopoderoso, al Creador, y lo negamos y decimos: no pasa nada, yo sigo con mi vida, yo sigo caminando como yo quiera.
pero en cierta manera hemos hecho lo que ha hecho Pedro, a lo mejor de diferentes maneras, pero lo hemos negado. Hemos negado, ¿verdad?, a nuestro Señor, y aquellos que alguna vez escucharon de hablar de Jesucristo, pues dicen, no, es que a mí no me hables de eso, no, es que yo quiero seguir con mi estilo de vida, es que yo no me quiero arrepentir, es que yo la verdad yo quiero seguir haciendo esto, que aunque saben, muchos saben que a Dios no le agrada eso, porque en cierta manera en México el evangelio o el predicar el evangelio se hace libre, nadie nos puede restringir aún todavía, no está prohibido en este país. Entonces, por consecuente de esto, muchos han escuchado hablar de nuestro Señor Jesucristo, solamente que no quieren arrepentirse, no quieren buscarle. Y nosotros hemos hecho algo semejante que Pedro, hemos negado al Señor. Ahora, para la gente que conocemos de Cristo, para tú que alguna vez has oído hablar del Señor, que empezaste a caminar, que empezaste a ir a una congregación, que te acercaste a Jesucristo y que por alguna circunstancia que te mirabas en peligro lo negaste, ¿verdad? También esta palabra, y de hecho esta palabra es más para ti, ¿verdad? Tú que te alejaste del Señor Jesucristo porque viste un peligro, tú que apenas empezabas a caminar en Jesucristo y de momento viste que por ahí tu mamá, tu papá se empezaron a burlar de ti, te prohibieron que te acercaras a la iglesia, de momento por ahí tuviste problemas fuertes, a lo mejor tus amigos se burlaban de ti, a lo mejor fuiste amenazado de muerte hasta por seguir a nuestro Señor Jesucristo, y que a lo mejor estás en una situación muy difícil y de momento por guardar tu vida, hablando de una manera a lo mejor física, ¿verdad? Por querer a lo mejor que no te pasara nada en ese momento, porque a lo mejor tenías miedo a que pasaras otra cosa, como Pedro lo tuvo, porque Pedro tuvo en ese momento un temor, hubo un temor en su corazón que lo llevó a que negara a Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaba viendo lo que le estaban haciendo a Jesús, porque sabe lo que le estaban haciendo a nuestro Señor Jesucristo, y de momento él pensó y dijo, no, si yo ahorita digo que conozco a Jesús, pues puede ser que me agarren igual y de la misma manera muera. ¿Por qué? ¿Por qué había temor en él? ¿Por qué de momento lo negó? Porque en realidad en Pedro todavía no había una transformación en su corazón. Todavía por ahí había su corazón, albergaba algo que no era bueno delante de Dios, que no estaba bien. A lo mejor eran su carácter, a lo mejor eran otras circunstancias. Y por eso en ese momento Pedro sintió ese miedo. ¿Y cuántas veces tú te encuentras en un momento así difícil y has negado a Jesús? ¿Has negado a Jesús? Ok, pero hoy hay una esperanza para ti. Hoy Jesucristo ha traído esta palabra para que tú que lo has negado, ¿verdad? Como en algún momento yo también lo negué. Como en algún momento también yo me sentí acorralado y lo negué, pero bendito sea mi Señor, que el mismo Espíritu Santo que tocó a Pedro cuando dice y pensaba en esto y lloraba, cuando el Espíritu Santo lo tocó, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo le hizo ver, ¿verdad?, que lo que estaba haciendo estaba mal. De momento es ese mismo Espíritu Santo que ha hablado a mi vida y que hoy puede hablar a tu vida si no cierras tu corazón. Que hoy puede hablar a tu vida para traerte una convicción de pecado, de justicia y de juicio, de que tienes que arrepentirte, de que tienes que pedirle perdón a Dios. Entonces tu vida va a ser muy diferente. Punto número 2. Reflexionó sobre la excelencia de aquel Señor a quien había negado. ¿Qué es lo que pasó con Pedro? Pedro reflexionó en la excelencia de Jesucristo. Porque déjame decirte una cosa, querido radioescucha. Jesucristo es el ser más excelente que pueda existir. En Él no hay pecado. Él es limpio y siempre será limpio. Él no cometió ningún error. Jesucristo es perfecto. Él nunca falla. Nosotros sí fallamos. Nosotros nos equivocamos. Nosotros cometemos errores. Nosotros hacemos las cosas dependiendo de los sentimientos que tenemos o dependiendo la emoción que nos lleva a hacerlo. Jesucristo no. Jesucristo es perfecto. ¿Y sabe qué es lo que pasó con Pedro? Pedro empezó a reflexionar sobre la excelencia de su Señor. ¿De quién era Jesús? ¿De a quién había negado? ¿De a quién había traicionado? ¿De quién había dicho que no conocía? Del Rey de gloria, del Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Punto número 2, reflexionó
sobre la excelencia de aquel Señor. ¿De cuál Señor? Del Rey de Reyes y Señor de Señores, de Jesucristo. Reflexionó y dijo: ¿cómo negué al Rey? ¿Cómo negué al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Cómo negué a aquel que me va a dar vida eterna? ¿Cómo negué a aquel que dio su vida por nosotros, para que tú y yo, querido radioescucha, si te arrepientes, si reconoces tus errores, te reconoces tus pecados, si le pides perdón a Dios, Jesucristo te puede perdonar. La palabra de Dios dice que Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Querido radioescucha, si tú te acercas a Jesucristo y le pides perdón, Él te puede perdonar. Él reflexionó, el apóstol Pedro reflexionó sobre la excelencia de aquel Señor a quien había negado. Punto número 3. Recordó la posición en que el Señor le había puesto, haciéndole apóstol y uno de los primeros. ¿No hemos sido nosotros colocados también en un lugar de confianza? ¿Qué fue lo que pasó? Recordó la posición en la que lo puso nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que le dijo a Pedro? Bueno, lo que le dijo a Pedro es que sobre él iba a recaer una carga, ¿verdad? De a lo mejor, o no a lo mejor, de ser el líder de los discípulos. Le dijo nuestro Señor Jesucristo a él, ¿verdad? Le dijo a él que sobre esta piedra iba a edificar su iglesia, no refiriéndose a Pedro. Se estaba refiriendo a él mismo, nuestro Señor Jesucristo, pero le hace la mención a Pedro. Porque en ese momento a Pedro se le fue revelado, dice la palabra de Dios que por su padre le reveló a Pedro quién era Jesús, que era el Cristo, el Mesías, el ungido, el que era digno de recibir toda la gloria, el que iba a vencer el imperio del diablo y de la muerte, resucitando el tercer día. Le dijo: tú eres el Cristo, eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Rey de gloria, el ungido de Dios. Y dice la palabra de Dios que le dijo nuestro Señor Jesús a Pedro: porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él fue el que te lo reveló. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, refiriéndose a Jesucristo a sí mismo. Porque miren, aquí hay una mala interpretación bíblica y sí quiero hacer un paréntesis grandote. Ese sí va a ser grandote. Un paréntesis bien grandote. Así es que ya mi hermana Edith lo va a hacer ahorita el paréntesis bien grandote. Ahí hay una mala interpretación bíblica que dice muchas personas: es que Pedro es el fundamento de la iglesia, porque sobre Pedro edificó la iglesia. No fue sobre Pedro, querido radioescucha. Jesucristo, cuando le dijo a Pedro: y sobre esta roca, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se estaba refiriendo a sí mismo. Solamente que le hace la mención a Pedro porque en ese momento Pedro se le reveló por parte del Padre Celestial, de nuestro Padre Eterno, quién era Jesús, el ungido del Dios Altísimo. Y lo que estaba haciendo Pedro es que recordó la posición en que Jesús le había puesto a Pedro. Lo recordó y dijo: no puede ser. El Señor me llamó, el Señor, yo estaba pescando y me dijo: ven, yo te voy a hacer pescador de hombres. ¿Y cómo puede ser posible que lo haya negado? Eso es lo que de momento recordaba y pensaba en esto, y lloraba Pedro y pensaba: no puede ser, yo estaba pescando, de momento se me presenta el Mesías, Jesucristo, y me dice: ven, te voy a hacer pescadores de hombres, ven, te voy a hacer pescador de almas, ven, yo te quiero poner en una posición donde vas a predicar mi evangelio, donde vas a hablar mi dulce palabra, mi preciosa palabra. Mi pregunta es: ¿no nos pasa en estos tiempos lo mismo? El Señor nos permite hablar su palabra, nos posiciona y nos coloca en lugares privilegiados que no cualquiera, y sin embargo muchas veces lo negamos. Muchas veces con nuestros hechos lo negamos. Y eso es lo que le pasaba a Pedro. Punto número 3. Recordó la posición en que el Señor le había puesto, haciéndole apóstol y uno de los primeros. ¿No hemos sido nosotros colocados también en lugar de confianza? Sí, todos los que estamos predicando, todos aquellos que hablamos su preciosa palabra, el Señor nos puso en un lugar de confianza.
y de momento lo hemos negado. Pero te tengo una noticia, si ha pasado eso en tu vida, hoy el Señor te da una oportunidad para que se cumpla lo que dice ahí en Marcos 14, 72, capítulo 14, versículo 72. Y pensaba en esto y lloraba, y pensaba en esto y lloraba, y pensando en esto lloraba. Punto número 4. Pensó de la especial intimidad de que había gozado con el Señor. Él, Santiago y Juan habían sido favorecidos. Eso lo podemos encontrar para los que están apuntando en Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 13, en 26, 36 al 46 de Mateo también, y en Marcos capítulo 5, versículo 37 al 43. Le repito, los podemos encontrar esta parte cuando ellos son favorecidos, Pedro, Pedro, Santiago y Juan. En Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 13, Mateo 26, 36 al 46 y Marcos 5, capítulo 5, versículo 37 al 43. ¿No hemos conocido también nosotros momentos de gozosa comunión con nuestro Señor? ¿Sabe qué es lo que pasó con Pedro? Pedro empezó a pensar en lo especial que era tener intimidad con Jesucristo. Imagínense, yo a veces me pongo a pensar y digo, Señor, qué hermoso hubiera sido caminar contigo así como Pedro, como Juan lo hicieron. Claro que después me pongo a pensar, porque a veces yo decía, pero yo no te negaría, pero eso lo digo porque no estoy ahí, ¿verdad? Eso no lo digo porque no estoy en la posición de Pedro. Aunque en estos momentos muchos estamos en la posición de Pedro, ya no caminando Jesús físicamente, pero sabemos que Cristo está con nosotros. Jesús está en la congregación, Jesús está en la iglesia, en la manifestación de la tercera persona, que es el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo también habita con nosotros. Jesús dijo que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, Él estará ahí presente. Entonces, muchos de nosotros, a pesar de que sabemos qué tan hermoso es tener intimidad con Dios, a pesar de saber qué precioso es entrar en comunión con Dios, en intimidad con Dios, lo negamos. O no aprovechamos esas oportunidades que Dios nos da para poder acercarnos más a Él, sino que todo lo contrario, con nuestros hechos negamos esa hermosa intimidad que tenemos con el Señor. ¿Cuántas veces tú, querido radioescucha, has tenido la oportunidad de poder acercarte a Jesucristo? Jesús te da un día más de vida. Si tú vives, no eres porque eres bonito. No es, yo sé que a lo mejor puedes estar muy guapo, puedes estar muy guapa. Puedes a lo mejor físicamente, lo que llama el mundo, tener a lo mejor un buen cuerpo, puedes tener carros, puedes tener casas, puedes tener cosas materiales, pero lo más importante no lo tienes, que es una comunión íntima con el Señor, porque lo has negado, porque no te has acercado a Él, porque Jesús te da una oportunidad para que vivas. Hay muchas personas que tienen cosas materiales y no son felices. Y no digo que sea malo tener cosas materiales, pero cuando las cosas materiales ocupan el primer lugar antes de nuestro Señor Jesucristo, ahí viene el problema. Y lo niegas al Señor. Eso es lo que pasó con Pedro. Pedro empezó a pensar, cuando dijo, y pensando en esto lloraba. Empezó a pensar, yo tenía comunión íntima con Jesús. Yo lo conocía, yo caminaba con Él. Imagínense. Punto número 5. Recordó que había sido solemnemente advertido por Cristo. ¿No hemos pecado también nosotros contra la luz y el conocimiento? Sí. Pedro recordó que Jesús se lo había dicho que lo iba a hacer. Nosotros muchas veces sabemos qué cosas están bien y qué cosas están mal, porque Jesús solemnemente o de una manera concreta nos dice, esto que está aquí está mal. Por ejemplo, Jesús te dice, si tú oíste que antes fue dicho,
que matar a una persona era agarrar una pistola y darle un balazo, o agarrar un arma y darle una espada y matarlo, un arma, llámese cualquier arma. Dice, ahora yo te digo que si tú llamas fatuo a tu hermano, si le dices necio, si le dices tonto, si lo ofendes, si le dices, con perdón de la palabra, estúpido, si le dices, ¿qué es lo que significa fatuo? Estúpido. Si tú lo ofendes, si tú de una manera sale de tu boca alguna palabra que pueda dañar, dice, ya lo estás matando. Si dice la palabra de Dios que antes Jesús dice, fue dicho que el adulterio era solamente cuando la persona era encontrada en adulterio. Jesús dice ahora, no, ahora ya te digo que si tú volteas a ver a alguien, ya sea mujer o sea hombre, tu mujer a un hombre y tu hombre a una mujer, para codiciarla, para desearla, para decir, expresarte de una manera que no es la correcta y que tú sabes que no es la correcta, entonces estás cometiendo adulterio. ¿Cuántos nosotros sabemos que esto existe? Porque quiero comentar algo, y aquí mi hermana Edith me va a hacer de testigo que es una realidad. ¿Cuántos que aún no son cristianos conocen esto y saben esto? Personas que saben esto. Hay personas que saben que si va una mujer sola y tú le chiflas, tú vulgarmente la ofendes, tú vulgarmente la volteas a ver para codiciarla, te estás haciendo mal. Y sabes que a Dios no le agrada y no ocupas ser cristiano para saber esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos sabido que estas cosas están mal y aún así las seguimos haciendo? Pero ¿saben por qué? Porque hemos negado a Jesús. Y empezamos por nosotros, los de casa, los de la iglesia, los que somos iglesia de Cristo. Tristemente en estos tiempos pasa más dentro de la iglesia, o pasa dentro de la congregación, o pasa dentro del cuerpo de Cristo. Y hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo, que nosotros hemos negado a Jesús con nuestras actitudes, como Pedro. Por eso decía hace ratito, ¿cómo quisiera Jesús ver caminado allá contigo? Yo no te hubiera negado. Jesús nos hubiera dicho lo mismo a cada uno de los que nos estamos escuchando esto. Me vas a negar. Porque Jesús conoce nuestra condición. Pero aclaro con esto no puede ser un pretexto para que nos la pasemos pecando. No, pues es que Dios sabe que voy a pecar. No. Eso no, que no se interprete así. Porque eso sería entonces lo que hizo Pedro. Pedro sabía. Ya se lo había dicho, se lo había advertido. ¿Y cuántas veces Jesús no nos advierte a nosotros las cosas que hacemos? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, querido Radio Escucha. Recordó sus juramentos y jactancias. Aunque todos te negaren, yo no te negaré. ¿No hemos quebrantado también nosotros fervorosas promesas y propósitos? ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Aunque todos te negaren. Pedro le dice a nuestro Señor Jesucristo, no. Aunque todos te nieguen, aunque todos te dejen, yo Pedro, no te voy a dejar y te lo prometo. ¿Cuántos de nosotros no le hemos prometido a Dios algo? No le hemos prometido a nuestro Señor Jesús algo y no lo cumplimos. Aquí está viendo un claro ejemplo frente a usted. Ahorita que me está viendo, todos los que nos están viendo viendo un claro ejemplo de alguien que le ha prometido a Dios y no le ha cumplido. Y es peligroso. Es peligroso. Porque dice la palabra de Dios que si tú prometes algo al Señor, lo tienes que cumplir. Tus promesas tienen que ser un sí o un no, y no prometas mejor. Tu sí debe ser sí y tu no debe ser no. Debe ser íntegro. Y si algo que vas a prometerle a Dios y sientes que no lo vas a cumplir, mejor no se lo prometas al Señor. Por experiencia propia te lo digo. Por experiencia propia de verdad te lo digo. Cuando tú prometas algo a Dios, cúmplelo. Cúmplelo. Pedro le dijo, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo negó. ¿Cuántos de nosotros le decimos, Señor, no importa lo que pase, no importa esto, no importa, yo voy a seguir haciendo tu voluntad? Y no lo hacemos. Y no lo hacemos. ¿Cuántos? Pensemos en nuestro poco progreso
en la vida espiritual, en nuestros descarríos y apostasías, en nuestro descuido de las almas de otros, en nuestra poca comunión con el Señor, en la poca gloria que hemos traído a su gran nombre, en las imponderables obligaciones que su amor infinito se merece. Pensemos en todo eso, querido Radio Escucha. Vuelvo a repetírtelas. Pensemos en nuestro poco progreso en la vida espiritual, en nuestros descarríos y apostasías, en nuestro descuido de las almas de otros, en nuestra poca comunión con el Señor, en la poca gloria que hemos traído a su gran nombre, en las imponderables obligaciones que su amor infinito merece. Pensemos en todo esto, en todo lo malo que hemos hecho, en las veces que nos hemos descarriado, en las veces que no hemos dado gloria a su nombre, en las veces que hemos servido de piedra de tropiezo, en las veces que hemos hecho cosas malas al Señor. Y entonces, como Pedro, pensando en esto, Pedro lloraba, pensando en esto y lloraba. Era un símbolo, era algo simbólico lo que estaba haciendo Pedro, y de lo simbólico se lleva a lo literal. Lo que estaba haciendo Pedro realmente es que se estaba arrepintiendo genuinamente. Pensando en esto, empezó a llorar Pedro, porque Pedro supo que negó a su Señor, porque sabe Pedro que hizo mal. Y eso es lo que necesitamos nosotros, querido Radio Escucha. Y tú que no conoces a Jesucristo, Jesús te está dando una oportunidad para que tú pienses en tu vida, cómo la has llevado, qué es lo que has hecho, que te examines, que digas si vas bien, o si tú piensas que estás yendo bien, pero no has aceptado a Jesús en tu corazón, pero no te has acercado a Cristo, pero lo has hecho a tu manera, pero no quieres hacer caso a lo que tu vecino, tu primo, tu familiar te ha hablado de Jesucristo, y quieres vivir la vida a tu manera. Hoy te quiero decir que si no te arrepientes, que si no actúas como Pedro, y pensando en esto empiezas a llorar, empiezas a arrepentirte, empiezas a pedirle perdón a Dios, si no lo haces, entonces no tendrás parte con el Señor. Estarás en un lugar lejos de Dios. Dios te está dando la oportunidad. ¿A cuántos de nosotros Dios nos permitió levantarnos el día de hoy? Estamos con vida no porque nosotros, vuelvo a repetir, lo merezcamos, o no porque hayamos hecho algo en el cual podamos decirle a Dios: oh mi Dios, oh Dios, yo merezco estar con vida porque el mundo me necesita. Yo merezco estar con vida porque mi familia me necesita. Yo merezco estar con... Claro, sí te necesita tu familia. Pero tu familia te necesita más si tú fueras caminando con Jesucristo. Le llevarás a tu familia la salvación. ¿Qué tan importante es esto? Pensemos en esto. Pensemos en nuestro poco progreso en la vida espiritual. ¿Cuántos hijos de Dios, hijas de Dios no han crecido espiritualmente? ¿Saben por qué no han crecido espiritualmente? Porque hay algo ahí en tu corazón que no lo has entregado al Señor, que no has pensado en esto, no has llorado. Cuando me refiero a llorado, me refiero a un arrepentimiento. No te has arrepentido. Ahí hay pecados ocultos en tu corazón. Cuidado con los pecados ocultos, querido Radio Escucha. Cuidado con esos pecados ocultos que no has confesado. Confiésalos a Dios. Confiésaselos a Jesús. Confiésale, dile: Señor Jesús, yo he fallado en esto. Mira, no ocupas que esté ahí ni un sacerdote, ni un pastor, ni un anciano, ni del que quieras llamar líderes de cualquier religión, ni cualquier creencia religiosa. Si tú ahí donde estás, doblas tus rodillas, o parado si quieres, o como tú gustes, pero lo importante es que tu corazón sí esté humillado delante de Dios, y ahí tú le pides perdón a Dios por todo lo malo que has hecho, y le pides al Señor que te ayude. Jesucristo está inclinando su oído para escuchar a aquel que se humilla, a aquel que lo reconoce como su Señor, a aquel que necesita de Jesús para vivir. Tú sin Jesucristo no eres nada. Jesús sin ti sigue siendo el Rey de Gloria. Sin ti, sin mí, Él sigue siendo el Señor. Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sigue siendo Dios sobre todo el universo. Nosotros necesitamos de Jesucristo. Nosotros necesitamos de Jesús. Ponte a pensar esto, querido Radio Escucha. Cristo vive. Ponte a pensar esto en nuestros descarríos, en nuestro descuido de las almas de otros. Todo esto pensando
¿Por qué? Porque no ha habido un arrepentimiento genuino. Porque quiero seguir viviendo a mi manera. Porque estoy negando a Jesús con mis hechos. Porque estoy negando a Jesucristo con mi manera de vivir. Con mis labios digo que soy cristiano, pero con mis hechos demuestro lo contrario. ¿Qué tan importante es eso? Querido radio escucha que estás caminando en Cristo Jesús, que eres cristiano. Cuida tu manera de vivir. Cuida tu manera de hablar. Y si de momento has sido piedra de tropiezo para algunos que te rodean, si de momento has actuado de una manera que no es la correcta, que creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo ya te está revelando, que el Espíritu Santo está tocando a tu corazón, que el Espíritu Santo te está haciendo entender que aquel comportamiento que tomaste, aquella decisión que tomaste que afectó, aquella situación que estás pasando con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos, y que el Espíritu Santo está tocando tu corazón para que te arrepientas. No endurezcas tu corazón, arrepiéntete, busca de Jesucristo, humíllate delante de Él, dile: Señor, verdaderamente estoy arrepentido por todo lo malo que he hecho. Jesús te está dando una oportunidad más, el Padre Celestial te está dando una oportunidad más para que tú te puedas acercar más y más a Él. ¿Podemos pensar estas cosas sin emocionarnos? Es posible que aportemos muchas más excusas por el pecado, acerca de las circunstancias de nuestra constitución, la compañía que nos rodea, nuestras ocupaciones, nuestra suerte. A veces llegamos a culpar a Satanás o a algún otro tentador. Esto es peligroso. No sea que el proceder así resultemos no un Pedro, sino un Judas, no un santo caído, sino un hijo de perdición. Imagínense, qué peligroso es eso. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Judas? Dos situaciones, una que habla de un arrepentimiento genuino y la otra que habla de una lamentación o lo que puedo llamar remordimiento. ¿Qué has hecho tú? ¿Solamente en tu corazón has tenido remordimiento? Yo sé que lo que estoy haciendo está mal, pero me gusta. No lo dejo de hacer. Sigo con los mismos malos hábitos. Sigo sin arrepentirme de aquello que sé que a Dios no le agrada. ¿Qué estás haciendo, querido radio escucha? ¿Qué estamos haciendo? Porque quiero incluirme también. No salgo del paquete. También entro dentro de los que necesito también reformar mi corazón. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, querido radio escucha? Pues lo que peligroso que puede ser así o en esta situación es que lejos de convertirte en un santo caído como Pedro, pero que se arrepintió verdaderamente, pueda hacer que a lo mejor lo que te estés convirtiendo es en un Judas, y es peligroso. ¿Solamente tienes remordimiento por los pecados que haces? ¿Solamente tienes remordimiento por algo que hiciste y comentaste: ay, pues sí, me siento mal, pero es todo? ¿O verdaderamente, como Pedro, pensaste en esto, empezaste a pensar en lo que habías hecho, empezaste a pensar en lo que habías fallado, empezaste a pensar en lo malo que estás caminando y te arrepentiste verdaderamente? Eso es lo importante, que tú de momento esto que estás pensando como Pedro lo lleves a la acción, lo lleves a decir: Jesús, me arrepiento porque yo estoy haciendo las cosas mal, hoy me quiero volver a ti. Y tú que no has aceptado a Jesucristo, hoy Jesús te está dando una oportunidad para que lo puedas aceptar. Por eso hoy en esta tarde, antes de seguir con el tema, quiero invitarte a que recibas a Jesús en tu corazón. Quiero invitarte a que le puedas decir a Jesucristo: querido radio escucha, tú que no has aceptado a Cristo en tu corazón y que Dios te está hablando en esta tarde, porque hoy Jesús te está dando una oportunidad de que le puedas conocer. Jesucristo quiere darte vida eterna. Jesucristo quiere salvarte de la condenación eterna, porque si tú no recibes a Jesús, si tú no buscas de Dios, Jesucristo te está dando la oportunidad de que lo busques. Si no lo buscas,
entonces estarás en un lugar lejos del Señor Jesucristo. Y es importante predicar sobre esto. Es importante predicarle a las personas, a las almas, a todos los radioescuchas que nos están oyendo, a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando de cualquier parte del mundo. Es importante decirte que si no aceptas a Jesús, que si no estás con Cristo, entonces te encontrarás en un lugar lejos, lejos del Señor. ¿Y qué tan importante es esto? ¿Qué tan importante es esto que busques de Dios? ¿Qué tan importante es esto que te acerques al Señor? ¿Qué tan importante es esto? Jesús te está dando una oportunidad. Y hoy, en esta tarde, si tú estás dispuesto a aceptar a Cristo en tu corazón, yo te voy a invitar a que me acompañes a hacer esta oración. Por única vez puedes seguirme, pero después tú tienes que empezar a orar a Dios. ¿Qué es esto? Orar a Dios es platicar con Dios, es decirle al Señor: Señor, yo te necesito. Es una conversación entre el Dios Todopoderoso, tu Creador, y tú, y la tienes que hacer. Hoy Jesús te está dando una oportunidad para darte vida eterna. No la desaproveches. Mañana no sabes si tú te vas a levantar. No sabes, o no sé yo, si yo mañana me vaya a levantar. Y no quiero perder la oportunidad de hablarte de Cristo. No quiero perder la oportunidad de decirte que Jesucristo te ama y que por eso te dio un día más de vida para que te acerques a Él. Acompáñame a hacer esta oración para recibir a Jesús en tu corazón. Dios eterno, hoy en esta tarde me acerco a ti en el nombre de Jesús. Primeramente, quiero decirte que estoy arrepentido por todo lo malo que he hecho delante de tus preciosos ojos. Perdóname porque he pecado contra ti y he hecho lo malo delante de ti. Me arrepiento y te pido que tengas misericordia de mí. Te pido que tengas mucha misericordia de mí y que Jesucristo me reciba en su rebaño. Jesús, recíbeme en tu rebaño. Jesús, recíbeme en tu rebaño. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Ven a reinar en mi corazón y haz conmigo lo que tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hoy hiciste esta oración, si hoy aceptaste a Jesús en tu corazón, ahora yo te invito a que empieces a leer la Biblia. Si no tienes una Biblia, busca a alguien que te pueda ayudar. Busca una congregación donde se predique a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Busca una congregación cristiana. Busca una congregación que te hablen del Rey de Reyes y Señor de Señores. Búscala. Busca esa congregación que te hable de Cristo. Así es que hoy te quiero invitar a que hagas eso. Hoy te quiero invitar a que tú recibas a Jesús en tu corazón. Aquí en tu radio, radioclamami.com. Quiero recordarte que nos puedes encontrar en radioclamami.com, en la página de Facebook Radio Clama a Mí, y también por vía WhatsApp 753-130-32. Nos puedes encontrar también en la página de YouTube Radio Clama a Mí. Así es que vamos a seguir con un poco de este tema. Ya estamos por finalizar el programa. También tenemos las peticiones de oración para que ahorita en estos momentos nos las acaba de entregar nuestra hermana Edith, y vamos a estar también con las peticiones de oración. Así es que vamos a seguir un poco o más bien a finalizar lo que nos está hablando aquí del arrepentimiento. El recuerdo por parte de Pedro de lo que antes había oído era otro motivo de arrepentimiento. Nosotros no consideramos suficientemente las cosas que debemos recordar. Conocemos 1,000,000 de cosas, pero es necesario que las mantengamos vivas en nuestros corazones, recordándolas constantemente. Es extremadamente absurdo e infantil, lo que replican ciertas personas: no me digas nada, que ya lo sé.
A lo que yo respondo, puedes saberlo, pero lo olvidas. Y por tanto es necesario recordártelo, línea tras línea y precepto tras precepto, como dice el profeta. Pedro mismo dijo después en sus epístolas: yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque las conocéis. Somos muy propicios a olvidar lo que sabemos. Por tanto, debemos considerar que cualquier cosa que sabemos solamente nos aprovecha mientras la recordamos a propósito. Pedro cayó lastimosamente, pero por el arrepentimiento se levantó muy aprisa. Una mirada de amor de Cristo quebrantó su corazón, haciéndole derramar lágrimas. Sabía que el arrepentimiento era la llave del reino de la gracia. En una ocasión su fe fue tan grande que anduvo sobre un mar de agua para venir a Cristo. Ahora su arrepentimiento es tan grande que sus ojos derraman un mar de lágrimas porque se ha alejado de Cristo. Gloria a Dios. Querido Radio Escucha, Pedro negó a Jesús. Pedro lo negó no una vez, lo negó 3 veces. Pero una mirada de amor de Jesús lo llevó a que se arrepintiera verdaderamente. ¿Cuántas veces Jesús te ha mirado de esa manera? Tú dices, ¿dónde? No lo veo. ¿Dónde me está mirando Jesús? ¿Dónde me está mirando Cristo? ¿Sabes dónde te está mirando Jesús? Cuando Dios te da una oportunidad de vida. Cuando Jesús te da una oportunidad de vida, ahí Jesús te está mirando. Ahí Jesús te está mirando con ojos de amor. Jesucristo te está mirando con ojos de amor. Cuando Dios te da un día más de vida, esa es la mirada que Cristo tiene para ti, querido Radio Escucha. Dios te está dando una oportunidad para que te arrepientas. Arrepiéntete de todo lo malo que has hecho. Dice la palabra de Dios en Crónicas, 2 Crónicas capítulo 7, versículo 14. Si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, se arrepintiera de sus malos caminos, se volviera a mí, dice el Señor, entonces yo los oiré y entonces sanaré su tierra. ¿Sabes por qué muchas veces te encuentras de esa manera? ¿Sabes por qué vivimos en un país donde está lejos de Dios? Un país donde tenemos los primeros lugares en idolatría, tenemos los primeros lugares en delincuencia, tenemos los primeros lugares en violencia, tenemos los primeros lugares en alejarnos de Dios, de no buscar de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no hay un arrepentimiento genuino de las personas, porque las personas quieren vivir como ellos quieren. Las personas quieren vivir como ellos quieren. Entonces por eso nos encontramos entre los países de primer lugar en lo que es violencia. Así es que, querido Radio Escucha, hoy Jesucristo te está haciendo la invitación para que lo puedas aceptar, para que empecemos a vivir una vida que a Dios le agrada, conforme a las Escrituras. Hoy es la oportunidad que Dios te da para que puedas acercarte a Él. Así es que, querido Radio Escucha, en el nombre de Jesucristo, hoy Jesús te está haciendo la invitación. Hoy Jesucristo te está haciendo la invitación para que te arrepientas. Acéptalo. Hoy te está dando la oportunidad. Y tú que ya conoces del Señor y te apartaste, ahora como Pedro, piensa en lo que has hecho. Pensando en esto lloraba. Pensando en esto lloraba significa, en pocas palabras, Pedro se arrepintió de lo que había hecho y lo que sentía un pesar por lo que había hecho. Sabía que había negado a su Señor y entonces se arrepintió. Entonces se arrepintió. Clemente cuenta que Pedro se arrepintió de tal modo que toda su vida después, cuando oía el canto de un gallo, caía de rodillas y lloraba amargamente pidiendo perdón por su pecado. Oh almas, podéis pecar fácilmente como los santos, pero ¿podéis arrepentiros como los santos? Muchos mencionan el pecado de David y Pedro como excusa para sus debilidades, pero no pueden arrepentirse como David y Pedro, y por tanto han de perecer para siempre. David y Pedro, me quise enfocar más en Pedro, pero David también fue otra de las personas que se arrepintió verdaderamente. Salmo 51, por si lo quieres anotar, el Salmo 51 es el arrepentimiento que tuvo Pedro cuando David pecó, cuando mandó a poner a Urías en el frente del ejército para que lo mataran y poderse quedarse con su mujer.
y cometió ese pecado. Y cuando David vino con un arrepentimiento genuino, con un arrepentimiento verdadero, vino y entonces le dijo al Señor qué sentía su corazón, y por eso es que tuvo ese arrepentimiento genuino para obtener el perdón del Señor, y el Señor Jesucristo, perdón, el Señor nuestro Dios Padre Celestial lo perdonó, porque tuvo un arrepentimiento genuino, porque tuvo un arrepentimiento verdadero como Pedro lo tuvo. Pedro pensó en esto y lloraba y se arrepintió genuinamente. Así es que, querido radioescucha, esta es la palabra que hoy Dios trajo a tu vida. Esta palabra de un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. ¿Quieres que tu vida sea diferente? Arrepiéntete genuinamente. Pídele perdón a Dios por todo lo malo que has hecho. Pídele perdón a Dios y vuélvete a Dios. Dile: Señor, te necesito. Señor, perdóname. Señor, he hecho las cosas mal. Perdóname porque te necesito. Así es que esa es la palabra que hoy el Señor ha hecho a tu vida. Ok, pues vamos a las peticiones. Vamos a las peticiones de oraciones. Luis López de Villa Hidalgo pide oración por Reina, que está enferma, por sanidad. Dios te bendiga mucho, Luis López. Dios te bendiga mucho. Te mandamos un saludo. Bendiciones en el nombre de Jesucristo. Nos piden también oración por Guatemala, por Venezuela, por Colombia, por México, para que la gente sea sanada del COVID, de este virus, que creemos que Dios tiene el control, que Dios es más poderoso que cualquier virus. Y vamos a orar para que el Señor haga la obra en estos países, en el nombre de Jesús. Vamos a seguir orando por todos los doctores, por los enfermeros, por las enfermeras, por todos aquellos que están atendiendo a estas personas, para que Dios los guarde, para que Dios los cuide y para que Dios los proteja y Dios tenga misericordia de ellos como lo ha tenido de nosotros. Antonio Moreno pide para que Dios lo levante y desea caminar en integridad, pero todo de momento se le dificulta. Antonio Moreno, esto es parte del caminar en el Señor Jesucristo. Cuando vienes a los caminos del Señor no es fácil nada. Es difícil, pero es posible en el nombre de Jesús, y es lo más hermoso. Vamos a orar para que el Señor te vuelva a Él, para que Dios te levante, te restaure en el nombre de Jesucristo y aumente tu fe, y el Señor te ayude en todas tus debilidades y en todo lo que estás pasando. Oremos por todos los enfermos también del mundo. Vamos a orar también por ellos. Así es que acompáñame en estas oraciones. Acompáñame en esta oración de Luis López. Vamos a orar por Reina, ¿verdad?, que está enferma. Nos pide oración por ella. Vamos a orar por Guatemala, vamos a orar por México, por Venezuela, por los doctores. Vamos a orar por Antonio Moreno, que el Señor le vuelva a él. Así es que Dios me los bendiga enormemente, mis amados hermanos, y vamos a estar orando por ellos. Vamos a orar, acompáñenme. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por la vida de Luis López, Señor, que nos pide oración por Reina, papá. En el nombre de Jesús nos pide para que ella sea sana. Y hoy, Señor, en el nombre de Jesucristo ponemos la vida de Reina en tus preciosas manos. En el nombre de Jesucristo te rogamos que tengas misericordia de ella, Padre. Señor, ayúdala en el nombre de Jesucristo. Ayúdala, mi Rey, Padre Santo, bendito Dios Todopoderoso. Hoy ponemos la vida de Reina en tus manos en el nombre de Jesucristo. Hágase con ella conforme a tu perfecta, buena y agradable voluntad, Padre, en el nombre de Jesucristo, bendito Rey. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús también te ruego, Padre, por Guatemala, por Venezuela, por México, por todos los lugares, Padre, donde se ha incrementado el contagio del COVID, papá. En el nombre de Jesús te rogamos para que tú tengas misericordia, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Oramos, papá, por todo el cuerpo médico, por los doctores, por las doctoras, por los enfermeros, por las enfermeras, por los de Protección Civil, los de Cruz Roja, todos aquellos que en todo el mundo están trabajando
para ayudar a estas personas que están infectadas, que sirven en los hospitales, que tienen el servicio en los hospitales, en los lugares donde se encuentran. En el nombre de Jesús te rogamos por ellos, para que tengas misericordia, papá, para que los guardes, para que los cuides, para que los protejas. En el nombre de Jesucristo, mi Rey, protégelos, bendito Dios, protégelos, papá, y ten misericordia, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Hoy oramos por ellos, papá. También oramos, Señor, por la vida de Antonio Moreno, papá. Te rogamos, Señor, que tú lo levantes, que tú lo restaures, mi Dios. Restáuralo en el nombre de Jesús. Restáuralo, amado Rey. Restáuralo en el nombre de Jesucristo, papá. Levántalo, mi Dios. Levántalo, bendito Jehová de los ejércitos. Levántalo, poderoso Dios de Israel. Levántalo, mi Rey eterno. Señor, Él necesita de ti, Señor. Restaura su comunión contigo, Señor. Vuélvelo a ti, papá. Toca su corazón, amado Rey. Ayúdalo, papito hermoso. Hoy ponemos la vida de Antonio Moreno en tus preciosas manos, Señor. Así también, Padre, oramos por todas las personas del mundo, Señor, que están siendo infectadas o que fueron infectadas por el COVID, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo, y quiero empezar orando por nuestra Jerusalén, papá, que es esta ciudad de Lázaro Cárdenas. Hoy, Señor, te ruego por los doctores de esta ciudad de Lázaro Cárdenas, por los enfermeros, por las enfermeras, en el nombre de Jesucristo, Señor, por todos aquellos que están infectados y que están en este momento en el hospital, en el seguro social o en las clínicas particulares. En el nombre de Jesús oramos por ellos, papá, ten misericordia. También te rogamos por aquellos que en el estado de Michoacán han sido infectados, papá. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdalos, papá, conforme a tu perfecta, buena y agradable voluntad. Hoy ponemos este estado de Michoacán en tus manos. Hoy ponemos este país de México, Señor. Hoy ponemos América Latina. Hoy ponemos América del Norte, América del Sur. Hoy este continente americano, Señor, está en tus preciosas manos. Hoy oramos por la gente que está en Europa, en los países de Europa contaminado. También, Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia, papá. Ten misericordia de ellos en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos, papito hermoso, y prepáranos. Y lo más importante, Señor, lo más importante, mi Dios, que tu reino se establezca en los corazones de aquellos hijos e hijas tuyas para poder predicar el evangelio, Señor. Pon en nosotros, en la iglesia tuya, en la iglesia de Cristo, una pasión por las almas perdidas, papá, por las almas, Señor, en el nombre de Jesús. Amado Rey, hoy oramos, Señor, para que tu salvación llegue a aquellas personas que están infectadas del COVID, que puedan conocerte, Señor Jesucristo, porque más importante es su salvación del alma que la sanidad. En el nombre de Jesús, Señor, que puedan conocerte, mi Rey, que tengan un encuentro contigo, amado Cristo. Gracias, Padre. Gracias por este momento que nos permitiste acercarnos a tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria y recibe toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido Radio Escucha, pues llegamos al final de tu programa, aquí en tu programa Caminando con Dios. Muy contentos porque el Señor nos permitió estar otro lunes. Hoy aprendimos, querido Radio Escucha, y quiero resumírtelo, aprendimos que es necesario arrepentirnos y pedirle perdón a Dios por todas las cosas que hemos hecho en contra de su voluntad. Es necesario pedirle perdón a Dios porque lo hemos ofendido. Es necesario pedirle perdón a Dios, por la gente que hemos ofendido. Y también perdona. Es tiempo de hacerlo. Si alguien te ofendió, perdona. Si alguien te hizo daño, perdona. Hoy Jesús te hace esta invitación. Que Dios te bendiga mucho, querido Radio Escucha, y te esperamos mañana en tu programa. Si Él lo dijo, Él lo hará. Dios te bendiga enormemente y te mando un fuerte abrazo. Bendiciones a todos, que estén muy bien y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión con su hermoso y precioso Espíritu Santo sean conmigo y con todos ustedes. Dios los bendiga enormemente, que estén muy bien. Un fuerte abrazo. Bendiciones.